Hola a todos, nosotros somos los Bioinges y estamos en la quinta emisión del podcast, de su podcast. El tema a tratar el día de hoy son las energías renovables y antes de empezar me gustaría saber cómo están. Yo todo bien, pana, yo todo bien, aquí andamos en sabadito, dándole al podcast. Un día tranquilón, todo está chido para grabar. ¿Tú, David, cómo andas? Pues igual aquí echándole ganitas ya el sábado, porque la neta sí está medio pesado esto de no hacer nada, ¿no? Sí está Descansando, pesado esto de las sí, vacaciones, cansa ¿no? Esto de ya hacerse estar güey. de vacaciones está pesado, ¿no? Pero pues aquí ya andamos para hablar, así como tú lo decías, de las energías renovables, energías alternas, o pues hay muchos sinónimos que se le pueden dar a este tipo de energías, pero pues bueno, primero estaría bien dar un preámbulo, ¿no? Hablando de eh, Las, el otro tipo de energías, ¿no? Las energías que Ah, ocupamos sí. comúnmente. sí, exactamente, pues normalmente conocemos bien, o sea, la energía en forma de electricidad, en forma de gas, en forma de, a lo mejor hasta de máquinas de vapor y todo eso, pero pues realmente estas tipos de energía contaminan más que de las que vamos a hablar hoy, que son como una alternativa a estas energías que realmente tienen un potencial alto, bueno, en crecimiento tanto en México como en el mundo. Vamos a hablar un poco de eso, pero, pero pues primero tenemos que saber que las energías comunes son normalmente las hidroeléctricas, que creo que son de las que más perdón, las hidroeléctricas, no, las termoeléctricas, perdón, de las que más se hablan. Y pues bueno, no sé si ustedes han... Pues a mí me gustaría comenzar agregando o partiendo como de una introducción, primero que ¿por qué ocupamos, digamos, energía desde un principio, ¿no? A medida que la población ha ido creciendo, que la tecnología va avanzando y que nos vamos desarrollando, pues hemos tenido que optar por obtener energía de algún lugar para satisfacer nuestras necesidades. Y pues ahorita estamos en un punto, digamos, de consumo muy alto porque somos muchos en el planeta y porque la industrialización está en niveles pues históricos. Y me gustaría partir, digamos, como que hablando un poquito de dónde surge esta, digamos, primer revolución energética, que fue en sus tiempos, por ahí de la revolución industrial. Eh, pues el primer, digamos, y no solo ahí, de hecho, pues desde tiempos antes fue la madera, que es un recurso que pues que hemos usado durante toda nuestra historia, Pues pues desde la historia de la, la civilización. la primera, Y, bueno, ah, perdón, la primera, yo diría que partida de uso de energía fue el conocidísimo, ¿no? Cuando el hombre descubre el fuego y ve que puede utilizar este fuego para diferentes necesidades que pueda tener, ya sea para cocinar sus alimentos o para mantener un calor dentro del espacio donde él pues esté establecido, vaya, o incluso como para ahuyentar depredadores o animales que puedan causarle un peligro a él, ¿no? Entonces, como tú lo decías, esta madera, o bueno, este fuego, era la primera fase de la energía que se llegó a ocupar y se utilizaba solamente este tipo de energía para todas las necesidades que necesitaba cubrir el hombre, ¿no? ujú, Ya posteriormente pasamos a lo que tú estás hablando, ¿no? Pero prosigue. Sí, de hecho, ah, bueno, tantito quería añadir, entonces, se discute mucho que el hecho de que el hombre haya descubierto el fuego, esto dio un preámbulo a un proceso evolutivo del hombre en el que pues antes comíamos normalmente pues semillas, frutos y demás, y carne, pero cruda. Después llegó el fuego, bueno, descubrimos el fuego, y gracias a esto se dice que el hombre pudo evolucionar gracias a que podía cocinar sus alimentos y por lo tanto tenía acceso a una mejor calidad o, ajá, una mejor calidad de los alimentos provenientes de los animales. Pero, ajá, bueno, sigue Guevara. ah, este, digamos que entre los siglos, más o menos entre los siglos XVIII y XIX, fue donde surge esta primera revolución industrial y consecuentemente o necesariamente esta revolución energética.
en la cual el insumo principal pues fue la madera. Ya como bien lo mencionábamos, en un principio fue ocupar madera como fuente de energía para satisfacer las necesidades de las personas, pero en algún momento, por lo mismo del desarrollo, pues es necesario ocuparlo en cantidades muy, muy, muy grandes. Y fue un insumo muy importante para llevar a cabo todos los procesos que se llevaban. Y posteriormente de la madera vino a sustituirla, gracias a la minería, el carbón. El carbón, de hecho, igual es una de las fuentes, se podría decir que todavía se usa un poco más, pero pues sí, es un gran contaminante, libera mucho dióxido de carbono, monóxido de carbono y gases, que ya hablamos en otro podcast de efecto invernadero. Pues básicamente, Y, bueno, perdón. sí, bueno, te iba a decir que fue de las primeras fuentes que nos daba un rendimiento mayor, más conforme fue avanzando la población y conforme fueron avanzando las tecnologías, porque un momento, pues, en la Edad Media, en la que pues, literal no podías hacer ningún avance, porque pues, literalmente te castigaban, ¿no? Te castigaban como de, no, es que lo que tú estás diciendo va en contra de la ley de Dios. Fue la época de todo este tipo de teología, después vino la Ilustración y posteriormente vino, como dice Guevara, la Revolución Industrial, en la cual nos permitió tener un acceso a más tecnología y por lo tanto a una mejor fuente de energía, que como dice Guevara es una de las principales, creo que las más conocidas son el carbón y el vapor, que fueron las primeras fuentes en ese momento alternas de energía que surgieron. Sí, pues básicamente es como, por ejemplo, como lo dice Guevara, en el punto en el que el hombre descubre el carbón, gracias a los avances en minería, pues se da cuenta que esta materia prima le sale más rentable que la madera, ¿no? Porque obviamente puede ocupar menos carbón para cocinar o trabajar lo mismo con lo que trabajaba la madera, ¿no? Y tal vez de cierta manera, como le digo, le sale más rentable económicamente. No sé si alguna vez lo comentamos en algún podcast, pero era esta onda de, como lo decíamos, ¿no? El hombre utilizaba el fuego para satisfacer sus necesidades prácticamente y realmente básicas de tener calor, de tener un mejor alimento y de protección, ¿no? Pero cuando Y también surge... de iluminación, ¿no? Exactamente. Cuando surge este descubrimiento o extracción de carbón, en las industrias en las cuales antes estaba determinado la producción por la mano de los hombres, ¿no? Cuando había maquinaria muy rudimentaria que era movida incluso por personas, ¿no? Que habían esclavos que eran obligados a mover este tipo de molinos, de maquinaria, que de cierta manera con poleas, con cuerdas, lograban mover objetos grandes o lograban moler ciertas cosas, o incluso este tipo de, por ejemplo, en los barcos antiguos, ¿no? Que los barcos de los vikingos avanzaban gracias a los cientos de esclavos que estaban en la parte baja remando. Y esta parte de la industria estaba limitada por la capacidad humana que teníamos en ese entonces de, ok, solamente tengo una industria, pero puedo producir tantos zapatos porque, no sé, necesito yo solo, de mis manos, puedo hacer 10, ¿no? Y cuando surge esta parte de revolución industrial, se da, como dice Guevara, este aumento gigantesco de la energía, porque todos se dan cuenta que la máquina puede hacer 1000 cuando el humano solamente podía hacer 10, ¿no? Y se da esta pauta de, ok, pues entonces todos a utilizar la energía, por lo que es lo que nos va a salir mucho más rentable que seguir solamente produciendo lo que yo puedo producir con mis propias manos. Exactamente. Sí fue un gran avance para la humanidad, que digo, al final de cuentas después llevó a varias revoluciones, porque como tú dices, antes existía mucha mano de obra en la cual participaba en, como tú dices, ¿no? A lo mejor remar en un barco, para los molinos, para distintas poleas, y después nos dimos, la mano de obra humana se vio sustituida por la mano de obra en forma de máquina, entonces hubo un momento en el que las personas dijeron, hey, pues me están quitando mi trabajo para darle lugar a una máquina que hace lo mismo que yo, pero pues lo hacía en mayor tiempo y con menos costo, ¿no? Menor tiempo. Exactamente, menor tiempo. Bueno, Menor tiempo. porque No, sí, a los sí. esclavos pues no les pagaban, ¿no? Pero Claro. sí, claro, claro. Sí. Y pues sí, la gente se va dando cuenta de que es más fácil y hasta el nivel, la calidad de vida de las personas aumenta. Ya no tienes
pues si antes tenías que trabajar 10 horas para producir, digamos, 10 partes de un carro, pues, o bueno, por decirlo, alguna pieza, pues ahora se implementan las máquinas y las personas igual tienen esa capacidad de adquirir dicha máquina y de producir por su cuenta cualquier producto. Y eso aumenta igual la calidad de vida porque otorga a las personas un mayor tiempo libre para dedicar a otras actividades y pues se ve una mejora y pues se ve bien reflejado cómo las personas pasan de, de muchas vivir en el campo, de trabajar en el campo, a irse aglomerando a las ciudades. Claro, Sí, exactamente. y es como, o sea, no se puede no justificar el hecho de esa vida, por ejemplo, pues en la Edad Media, ¿no? Cuando empieza a surgir, o bueno, perdón, en el siglo XVIII y XIX, cuando empieza a surgir esta industrialización, la gente, como le digo, empieza a ver que tiene una mayor obtención económica y como tú lo dices, una mayor calidad de vida, y esto era en lo que se enfocaban y decían, ¿sabes qué? Pues entonces ocupemos la maquinaria y no se enfocaban en el problema que podía traer el uso de esa maquinaria, ¿no? Porque veían una remuneración rápida y tanto de económicamente como tú lo dices de tiempo para invertir en otras actividades, ¿no? Entonces pasaban de decir, ¿sabes qué? Pues si yo pasaba tanto tiempo haciendo tal cosa, ahora tengo mi máquina y pues ya puedo incluso yo trabajar en otra cosa y tal vez con esa remuneración poner otra máquina y otra máquina y otra máquina y se va haciendo una cadena. Por lo tanto no podemos reclamarle a esa gente como de, ¿por qué primero no se utilizaron otras energías y se utilizó la más contaminante? Porque fue la primera que se encontró y se vio que de alguna manera era muy bien, era adecuada su remuneración al uso que se le estaba dando, ¿no? Entonces no es como que podamos decir, chale, si hubiéramos encontrado, ojalá nunca lo hubieran usado, pues porque al final mejoró la calidad de vida de las personas. Pero que en ese momento, como tú dices, David, que no podíamos culparlos por encontrar esa energía, porque en su momento eran las nuevas energías alternas. Claro. En su momento era como de, la energía estándar es como la madera, como lo es para nosotros la energía estándar, la termoeléctrica. Pero para en ese entonces la energía del carbón es como de, mira, es una energía alterna a la que ya tenemos que es mejor. En estos momentos nuestra energía alterna es la eólica, la hidroeléctrica y demás. Es que pues, se puede decirlo, ¿no? Así como de, pues mira, pues mejor, ¿no? A decir, pues estoy utilizando carbón a utilizar esclavos, ¿no? Que es, en ese entonces yo creo que es como ahorita decir, pues estoy utilizando paneles solares en vez de utilizar carbón, ¿no? Pero pues en ese contexto era preciso y era necesario cambiar esa utilización de otro tipo de energía. Pero bueno, Gebra, perdón, te interrumpimos. Yo solo quería agregar algo cortito en eso que mencionaban y aplica para todo. A lo mejor cuando alguien o cuando se innova con alguna nueva cosa no conoces bien sus efectos a corto o a largo plazo, porque pues es algo nuevo, entonces pues no es de culpar tampoco a las personas de pues se les ocurrió quemar carbón para obtener energía. No, pues no. Claro. Ya hasta después se dieron cuenta nos hemos dado cuenta de las consecuencias que eso trae, y es como todo, no es medible a lo mejor en un principio. Claro, incluso los países que implementaron primero este tipo de industrias, que fueron los países europeos, que implementaron este tipo de uso de energías de carbón, fueron los primeros en darse cuenta y en preocuparse por los problemas ambientales que traían, ¿no? Como tú lo dices, no es posible que en el mismo año que empezaron a utilizar esas energías dijeran, pues ahora sí vamos a empezar a preocuparnos también por el ambiente, porque obviamente esa contaminación no se da de manera inmediata, sino que el problema real es cuando se da esta gran acumulación que a través de ya centenares de años, pues hoy en día estamos viendo totalmente los efectos que ha traído este uso, ¿no? Exactamente. Pues sí, ahora sí que, como dices, no los podemos culpar. La verdad es que es cuestión de evolución humana. Quién sabe, a lo mejor después de estas energías alternas de las que estamos hablando, si algún día migramos completamente del uso de termoeléctricas a usar energía eólica, energía hidráulica, energía solar, pues a lo mejor ya encontramos otras alternativas. Bueno, se ha hablado mucho de la energía nuclear y de todo ese tipo de energías, pero pues como cualquier cosa también tiene sus consecuencias o como su contraparte, ¿no? No todo puede ser bueno. Entonces también vamos a discutir un poquito más
adelante de las consecuencias, o sea, los beneficios y las consecuencias que pueden tener a largo plazo estas energías, y pues para discutirlo un poco más, ¿no? Para verlo de ambos lados. Y bueno, quería continuar con esto, estábamos hablando del carbón, pero tiempo más adelante, a inicios o primeras décadas del siglo XX, vino mm, la segunda revolución energética, y es donde el carbón pasa a sustituirse industrialmente por el petróleo. Y pues es curioso que esos tres ya mencionados, como lo son carbón, madera y petróleo, sigan formando parte de nuestra vida cotidiana, más bien que forman el porcentaje mayor de obtención de energía en el planeta, que es algo que abordaremos en unos momentos. Y pues, igual para ir dando introducción, más bien entrada a ya las energías, digamos, alternas, a nuestras energías alternas, pues se contempla que una tercera revolución energética suceda en próximos años, hablando, digamos, exactamente entre los años 50 y 60 de este siglo. Y pues es donde será necesario, o donde se prevé que el ritmo de crecimiento energético aumente un 30%, que es decir, pues se va a demandar mucha más energía de la que actualmente se utiliza, y es como desembocamos en alternativas, o será la opción más viable seguir ocupando estas energías ya conocidas para satisfacer las necesidades futuras. Sí, exactamente. Se Bueno, da por el crecimiento de la población. sí, básicamente iba a decir lo mismo, ¿no? Que el hecho de que año con año vayamos creciendo la población, a pesar de que, no sé, posiblemente ustedes escuchan que generaciones y generaciones nuevas ya cada vez, lo voy a decir así, aborrecen más de los hijos, de que ya no quieren tener dependencia. Aún así, la población humana sigue aumentando y sigue aumentando a un ritmo alarmante, ¿no? Y esto hace que sea necesario el uso o un mayor uso de este tipo de energías, como tú lo decías, a pesar de que hace 200, 300 años se empezaron a utilizar este tipo de energías, por ejemplo, o hace miles de años, ¿no? Cuando el hombre descubrió el fuego y descubrió que podía con madera crear una fogata. Como lo hablamos en el podcast anterior que hablábamos de bosques, 40% de todo lo que se talan de los árboles, bueno, o de los bosques, se sigue utilizando esa madera como combustible, ¿no? Ni siquiera esas personas han pasado por las otras dos olas que ha habido de energías, ¿no? De poder pasar al carbón y después de pasar al petróleo, ¿no? Aquí es como en todo tipo de problemas de esta onda, es decir, el problema sí es el aumento de la población, claro, porque mientras más población, más energía vamos a utilizar, pero aquí hay un hecho de no todas las personas utilizamos la misma energía, ¿no? Está mal distribuida a que algunas personas utilicen mucho más energía que otras, ¿no? Porque como lo decíamos, hay personas que ni siquiera tienen acceso ni al carbón y hay personas que ni siquiera, tienen acceso al petróleo. Entonces, si estas personas que su único recurso es la madera, decir, pues en cierta parte son culpables de decir, sabes qué, pues es que esta contaminación por madera es muy grande, pero tampoco les hemos dado la otra parte de decir, sabes qué, pues aquí está la energía eléctrica para que lo ocupes y cocines ahora sí tus alimentos. No tienen acceso a ella, ¿no? O sea, sí, están atendidas a sus condiciones de vida. Lamentablemente, como tú dices, no está bien repartido. Y hay personas que, o sea, tampoco las podemos culpar porque no es culpa de ellas. Realmente es como es la única fuente que pueden tener de calor, de iluminación, de energía, de cocción de comida y demás. Pues no las podemos culpar porque realmente no está bien distribuido, como dice la energía eléctrica, que es ahorita creo que la más utilizada, aparte del petróleo y del carbón. Digo, para procesos más industriales se ocupan más el petróleo y a lo mejor en una menor parte el carbón. Pero yo creo que la que más se escucha que contamina también es la eléctrica. Y eso no es debido a que como tal la electricidad contamine, sino es cómo se produce esta electricidad.
Claro, porque todo este tipo de, bueno, la energía eléctrica obviamente se basa, como tú dices, en producirla a través de un proceso previo, no ya sea una termoeléctrica o sea a base de otro tipo de situaciones, que estas son las que contaminan, ¿no? Porque incluso nosotros sabemos, ¿no? Que cuando se habla, por ejemplo, de la sustitución de los carros que están hechos a base de combustible, se busca una sustitución por carros eléctricos. Pero a lo mejor está diciendo, no que la electricidad contamina, no, la electricidad no contamina. Contamina la forma en que esta electricidad es producida. No como lo decimos, toda esta quema de carbón y uso de materiales como el petróleo, incluso su extracción, su proceso y ya sus derivados, es lo que causa toda esta acumulación de contaminación que, como ya lo decimos, hoy en día ya estamos viendo los efectos y lamentablemente sigue siendo, yo diría que más de 3/4 de toda la energía que se produce en el mundo está dada por petróleo, carbón y madera, ¿no? Y solamente el menos del 30% está siendo dada por energías alternas. Sí, exactamente. Y de hecho, bueno, tengo aquí un dato un poco más específico. La Comisión Federal de Electricidad, y la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, en México se estima que hay un potencial de 53.000 megawatts, que en adición con el resto de las energías renovables aportan 14.000 megawatts, representando un 22.3% del total de la generación de energía nacional. Entonces, la verdad sí es bastante. O sea, por ejemplo, a lo mejor se habla que en México no se invierte tanto, pero realmente sí se invierte. O sea, no es como que en México no se invierte en energías renovables, sino que más bien se invierte, pero no se invierte lo necesario o lo suficientemente, no se invierte el suficiente dinero como para reemplazar por completo a estas energías que tenemos como de base, ¿no? Como dices, el carbón, el petróleo y la madera. Y pues realmente, por ejemplo, vemos un ejemplo muy claro aquí en México. Quienes sean de México, creo que la mayoría, pero si conocen la empresa Bimbo, Bimbo basa casi todas sus plantas en energías renovables. Y esto pues dices, bueno, a lo mejor y sí se gastaron mucho en invertir en energía eólica, en energía con paneles solares y demás, pero esto les da un beneficio. A lo mejor a corto plazo les genera un costo muy grande, pero a largo plazo están evadiendo impuestos, o sea, el pago por la energía termoeléctrica, y por lo tanto, o sea, están haciendo una emisión como más, una emisión de dióxido de carbono menor que la que generan otras empresas. Entonces, Bimbo es un ejemplo claro de que se pueden ocupar las energías renovables con la suficiente inversión hacia ellas. Sí, es este problema de cuando se habla de energías renovables, por lo general se habla de que son caras, ¿no? De que siempre no es que la gente, solamente la gente rica o los países ricos pueden tener acceso a estas tecnologías. Y la verdad es que no, ¿no? Cuando se hablaba a lo mejor de estas energías renovables hace 10, 20 años, pues sí era a lo mejor un problema porque los avances tecnológicos no estaban tan desarrollados como hoy en día. Pero a día de hoy ya se puede hablar de tecnologías de generación de energía renovable o energías alternas de una manera más barata, como tú lo dices. Tal vez en cierto punto al inicio la inversión sea bastante cara, porque yo estuve más o menos investigando y o sea, es un ejemplo muy simple de por qué se cree que estas energías alternas son muy caras, porque ya está preestablecida la energía común que utilizamos a base de petróleo, carbono, madera, ¿no? Entonces es muy caro competir contra estas porque es muy caro construir paneles solares, es muy caro construir para la energía eólica, es muy caro construir las centrales nucleares, son muy caras a comparación de los 50, 60 años que llevan funcionando las generadoras eléctricas que están a base de carbono petróleo. Por ejemplo, yo encontré un ejemplo muy claro que te lo daba y decía, si ¿por qué un hombre utiliza un carro que utiliza 100 litros de combustible por 100 kilómetros? Dice, no le conviene comprarse un carro que ocupe a lo mejor nada más 30 litros por 100 kilómetros. Perdón, era un taxista, cuando solamente puede aumentar su tarifa y seguir costeándose el carro
que le gasta 100 litros por 100 kilómetros, en vez de invertir en uno nuevo que solamente gaste 30 litros. Porque puede decir, ¿sabes qué? Pues nada más aumento el precio y puedo seguir subsidiando a este carro en lugar de invertir en un carro nuevo y a largo plazo, como dice Dani, disminuir porcentualmente el costo que está haciendo en gasolina, manteniendo o incluso reduciendo su tarifa de precio, porque ya no gastaría en combustible para su carro. Entonces esta parte de decir las energías renovables son caras porque no están preestablecidas, no por lo que ya tenemos hace 60 o cientos de años establecido como generadores de electricidad, pues ya tienen un mercado y empresas que les compran, ¿no? Empresas que son dependientes de este tipo de generadores de energía, y no puedes pedirles que de la noche a la mañana cambien al 100% este consumo de energía, porque hay empresas que trabajan 24 horas los 365 días del año y no puedes pedirles que paren su producción para cambiar una durante energía meses renovable. para utilizar otra energía. Sí, porque aparte incluso dependemos de estas empresas, ¿no? Nuestro día a día. ¿Perdón, Guevara? Correcto. Ajá, no, sí, eso iba, que pues de esas empresas muchas familias comen, entonces no es tan sencillo como, pues hoy voy a invertirle en energías renovables, paro las producciones de las empresas y pues las implanto nada más así porque así. No, pues hay que tener en cuenta muchas cuestiones. Y pues, como bien lo mencionan, igual, pues puede que también haya sido la falta de interés, pero hay otra, interés por buscar nuevas alternativas, pero igual habría que, yo creo que lo hemos dicho en otros podcasts, esto de, pues es que no todos, digamos, como que gastan igual. Digamos que México no produce, no gasta la misma energía, no ocupa la misma energía, ni produce las mismas emisiones que, por ejemplo, Estados Unidos o países europeos. Entonces, por ejemplo, aquí en México sí es un problema, y, bueno, sí es algo que tenemos que, o en general que se tiene que resolver, algo que por lo que al futuro tenemos que optar, pero algo, digamos que específicamente, hablando de nuestro país, digamos, no es como que ya urgente, pero sí es muy importante ir tomando, digamos, pues ir, por ejemplo, en nuestro caso, pues ir informándonos de alternativas y hasta cosas como costos, no sé, todo lo que engloba en general. Ajá. Pues es que aquí, por ejemplo, hay algo muy... Yo creo que igual ya lo comentabas en algún podcast, que fue esta onda de que México tiene el dinero, ¿no? Para hacerlo, pero en lugar de invertirle en energías renovables, y como tú dices, ahorita no estamos en un estado crítico, ¿no? De ya cámbienlas, sino estamos en el hecho de, ok, seguimos generando, pero no somos un país crítico que necesite cambiarlas, pero podemos crear un preámbulo a empezar a utilizarlas, ir eliminando las otras, las que son no renovables, que en algún momento se van a acabar, y nosotros ya tener preestablecido con el tiempo energías renovables, y decir, ¿sabes qué? Pues ya cuando ahora sí se acaben las no renovables, pues México ya no va a tener que cambiar de chingadazo a energías renovables. Pero aquí... Sí, no sé. bueno, ajá. Nada más iba a decir que sí, no se trata de, ¿cómo se llama? De alcanzar ese punto máximo donde donde estemos hasta el cuello y tengamos a fuerza de que cambiar. Como bien lo dices, pues estar preparados para algún futuro. Pero es esta onda, ¿no? De que te digo, México tiene el dinero, pero se está construyendo una refinería de petróleo y se compró una refinería a Estados Unidos, ¿no? Que incluso yo vi una noticia hace poquito que decía que no me acuerdo quién, pero alguien estaba metiendo, creo que como imponiendo que no se le vendiera la industria a México, porque México ni siquiera tenía el conocimiento para operarla al 100%. No había gente certificada para operarla. Y obviamente como esta industria está en Estados Unidos, me parece, si no estoy mal, pues era un peligro, ¿no? Para su territorio. Pero es esta parte de que México está invirtiendo cientos de millones en la refinería de Dos Bocas, y invirtió cientos de millones en comprar una refinería en Estados Unidos de alta tecnología que ni siquiera sabe manejar, y no le invierte dinero a construir
parques o estaciones de generación alterna, ¿no? Como pues frase o meme que se hizo muy viral del presidente diciendo que la energía eólica quitaba la vista, ¿no? O sea, que daba una vista muy Que se fea, veía feo. que se veía feo, ¿no? Cuando Ujú, prácticamente es lo de menos, ¿no? Porque por lo general estas energías, entrando un poquitito a decir cuáles son estos diferentes tipos de energías ujú. alternas, por ejemplo, la energía eólica son estos grandes, voy a llamarlo así, turbinas que están en lugares donde se da una gran generación de viento. Y por lo general, si hay una generación de viento, es por lo general en los desiertos o en lugares que no tengan montañas o que el viento no sea obstruido por edificaciones o o por la estructura natural del suelo, ¿no? Por el relieve, que sea un suelo plano, que no tenga con nada con lo que separa el viento. Por lo tanto, ahí, ¿qué puedes ver? ¿No? O sea, ahí es como de qué tan feo se ve, pero pues... No, pues ahora sí que es cuestión de gusto, no habrá quien, por ejemplo, yo siento que se ven bonitas, Ajá, o sea, pero Pues pues es cada que quien ahí. incluso es mejor ver una turbina a ver que de repente está sacando humo una refinería. claro. Vamos a ver, yo la neta veo mejor decir como de, ah, mira qué bonito se ven esas aspas ahí, por lo menos decir como de, no se ven mal, a tener toda tu vista obstruida por humo negro que sale de diferentes industrias. Entonces, o sea, nada más que se comparen esas dos y como que se ve mejor, ¿no? Y aparte que, o sea, incluso podemos ni siquiera hablar de rendimientos, porque a lo mejor por rendimientos como se invierte más en estas energías que actualmente tenemos como establecidas, pues iban a tener a lo mejor un mayor impacto en la electricidad generada nacional. Pero si se invirtiera al revés más en energías alternas, pues a lo mejor veríamos ese cambio de, ¿sabes qué? Las energías que teníamos como actuales bajaron su consumo, o más bien bajaron como su capacidad de producción, pero ahora subieron las renovables. ¿Por qué? Porque se ha invertido más. Claro, y es cuestión de quererlo, ¿no? Porque como lo dices, está esta Pues, empresa, un claro ejemplo aquí en México, esta empresa Bimbo, y hay países europeos que son líderes y tienen casi el 90-95% de su producción de energía a base de este tipo de energías renovables. No hay países que son ya sea líderes en energía eólica, líderes en energía solar no, o e líderes en... incluso andaba viendo que hay países donde la producción de su energía es 100%, este, Renovable, digamos, renovable o amigable con el con ambiente. el ambiente. Ajá. Claro, y es... Sí, creo que el número uno es China, no sé si me equivoco, pero creo que el número uno, hasta donde me quedé, era China. Pues en el top figuran Alemania, Costa Rica, China, Noruega, Jordania, Dinamarca, Brasil, Suiza, Y esto puede Letonia, a lo mejor Suecia, causar un Finlandia. poco de ruido, decir China, pero China no es el país más contaminado, pues porque obviamente esta quema de combustibles no solamente se da en la generación de energía, no también se da en la parte industrial, que se utiliza esta energía a base de petróleo, a base de carbón, para usarla en procesos industriales, ¿no? Y como China es el país, uno de los países más industrializados, obviamente tiene esta tasa de contaminación muy alta, pero ya han dado un paso en decir, ¿sabes qué? Tengo ya, si no el 100, un 90 y tantos por ciento de producción de energía renovable y estoy haciendo mi parte de decir, ¿sabes qué? Pues ahora estoy buscando ya no me preocupo por la contaminación energética, ahora me preocupo por la contaminación industrial, ¿no? Que ya mínimo se quitaron un peso de encima, Ujú. cuando en países como el nuestro se está aumentando este problema Cada vez, de ándale. decir, igual en algún momento en el podcast lo decíamos que México tenía esta no voluntad, sino esta obligación que firmó en los acuerdos, creo que de París, en el 2015, donde se comprometía a reducir sus emisiones de carbono me parece que en un 30% para el 2030, ¿no? Y cómo quiere reducir estas emisiones de carbono si está comprando refinerías y construyendo refinerías, ¿no? Y no está optando por otro tipo de opciones que le pueden reducir esta cantidad de emisiones, ¿no? O sea, es como una incoherencia que se está dando, porque también yo investigué que también México se comprometía a aumentar, creo que me parece que tiene como México un 30% de generación de energías renovables, o sea, su energía, 30% es energía renovable, me parece, lo que investigué,
pero se comprometía a Ujú. subirla a 35% y en los últimos años ha estado reduciendo, está bajando a un 29% porque se está optando por generar energía más a base de carbono y de petróleo que, que en otros años, ¿no? O sea, es hasta, o sea, incluso lo que acaba de pasar ahorita, lo que pasó creo que era la planta de producción o extracción de petróleo en Campeche, que acaba Ujú. de, que pues sufrió un accidente y explotó, ¿no? Esto nos da un claro ejemplo de que no solamente es dañino para el ambiente, sino también es una manera muy peligrosa de extraer la materia prima para producir este tipo de energías, ¿no? Y no solamente, no es Y, la primera vez que lo vemos. y no solo explosivos, o sea, también las industrias petroleras que extraen desde el océano, pues cuánto no contaminan al océano que se ve encharcado todo el petróleo, y pues eso afecta también a la vida marina. Claro, Entonces, pues, está como, no creo nos, que una gota, ¿no? De petróleo contamina 1,000 o 100,000 litros de agua, ¿no? Me parece. Creo que creo que 1000 o eran diez mil, mil, eran mil, ajá, creo. por ahí. Sí, Pero pues es sí, como tú dices, se ve todo encharcado, así cientos de kilómetros de petróleo, pues obviamente toda esa agua está contaminada. Sí, exactamente, sí, o sea, tenemos que, tenemos que optar por otras opciones, y como dice David, pues, el dinero está ahí, ¿no? Pero pues, ¿en qué se está invirtiendo? O sea, se está invirtiendo, como dices, nuevas refinerías, o incluso ni siquiera, o sea, se están invirtiendo en otras cosas que ni al caso, porque dirías, bueno, ok, podríamos invertir en ciencia, pero ¿qué está pasando? Que ahora la ciencia está recibiendo mucho menos presupuesto para hacer todos sus procesos, y dices, bueno, si a lo mejor si tuviéramos más inversión en ciencia, pues cuántas investigaciones no hay sobre energías renovables, cuántas investigaciones no hay sobre un mejoramiento al panel solar que se ocupa actualmente, ¿no? O a lo mejor un mejoramiento al sistema de refinerías para tener una menor emisión. Entonces, o sea, está ahí, pero también hace falta que se invierta tanto en infraestructura como lo que viene dentro de la infraestructura, que en este caso es el conocimiento, ingenieros petroquímicos, ingenieros en energías renovables, ingenieros ambientales. Es ujú, como lo decía lo de China, ¿no? China ya se quitó ese problema de, ya encontré la manera de toda mi energía producirla de manera renovable y amigable con el ambiente. Y ahora quiero invertir en buscar maneras de producir combustible o energía para mis industrias que ya no contamine, ¿no? Esa es la parte de por qué ellos sí están avanzando y nosotros no, pues porque obviamente ellos están utilizando la propia tecnología que ellos están descubriendo o generando, la están utilizando en sus propios países y no tienen que esperar a que países la creen y posteriormente muchos años después le copien a esos países y la traigan a sus países a aplicarla, ¿no? Como sucede muchas veces aquí, que la tecnología no se le llegue, por lo menos nosotros no estamos muy atrasados, pero sí se suele dar de que la tecnología nos llega unos años después de lo que se está, ujú. de lo que se creó y por lo general ya está obsoleta a Las nuevas cosas. claro, Sí, exacto. Entonces, pues, Y, bueno, el- la- iba a decir que, nada, sí, que quería dar un dato más o menos. Estamos hablando hace rato de energías eólicas. Tengo el dato que cuáles son los estados con mayores recursos eólicos en todo México. El primer lugar lo abarca Oaxaca, le sigue Tamaulipas, después Coahuila, Nuevo León y hasta el último Jalisco. Son las que más producen energía a base de, bueno, del aire, de la energía eólica. Y pues dices, bueno, creo que lo estamos repitiendo mucho, pero sí, la inversión existe, pero conforme habíamos quedado en el Tratado de París, que dices que fue en 2015, creo, los acuerdos de París en el este, 2015. bueno, estamos quedando cortos. Dices, pues a lo mejor sí se nota que hay una inversión, sí, pero no la suficiente. Tenemos que encontrar una manera de a lo mejor hacerlo, como dicen, no de golpe, sino escalonado. Es decir, empieza a lo mejor por sustituir una refinería por energías renovables. Deja las demás funcionando, no es que quites todas para quitarle todo el suministro de energía a los demás. Y pues ve poniéndolos de poco en poco para irlas sustituyendo. No es tampoco de golpe, porque de golpe pues tampoco se puede, ¿no? Tiene que ir todo pues de poco a poco. Claro, por ejemplo, eh, hablando, bueno, perdón, ajá. yo solo quería agregar algo y era, pues es importante atacar esta cuestión de, pues, digamos que de cambiar lo que es la forma en la que se genera la, la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que podemos pensar,
pues si todos tuvieran carros eléctricos, todos estaríamos, pues la cosa se soluciona, por decirlo, o Sin ayudaríamos en contaminación. gran parte. Ajá, sin contaminación por parte de automóviles. Pero lo que a veces no nos ponemos a pensar es, bueno, ok, tendría mis carros eléctricos, pero esos carros eléctricos tendrían que obtener energía de algún lugar. Claro. ¿Y de qué sirve de que vuelvas todo, digamos, en ese sentido eléctrico, si tu fuente de energía siguen siendo las fuentes que pues tanto daño hacen al planeta? Sí, yo De alguna cierta vez... manera, bueno, perdón. ajá, perdón, no ando iba. Yo alguna vez vi no me acuerdo, en un video, un ejemplo que daban de cuando se daba el ejemplo de que no se podía reducir el consumo, o sea, que era casi imposible reducir el consumo porque cuando, por ejemplo, en esta onda de, por ejemplo, tienes una máquina que utiliza 100 carbones para producirte tantas cosas. Y de repente llega alguien y te dice, mira, yo creé esta máquina que te ocupa 50 y te produce lo mismo. Y dices, pues la ocupo, pero me compro dos Ajá. para, pues para ya producir lo doble con el mismo carbón. Y te llega otro que te dice, no, pues yo tengo lo mismo, pero nada más ocupas 25 carbones. Pues perfecto, me compro cuatro. Ya sí, y pues ya produzco lo cuádruple, pero estoy reduciendo mi consumo, ya mis máquinas ocupan 25 carbones. Y te llega otro que te dice, tengo una que te ocupa un carbón. Véndeme 100. Mira, mis máquinas ocupan un carbón. Pero tienes 100, o sea, al final de cuentas, estás creyendo que tú estás reduciendo tu consumo energético. Este ejemplo de los carros, de decir, todos los pasamos a eléctricos. Tal vez el carro ya no esté generando combustión, pero esta energía eléctrica que está alimentando el carro se está generando a base de esta quema y esta emisión de CO2 y de contaminantes. Y no solo eso, o sea, también piensa en, ok, si van a producir más carros eléctricos, la infraestructura que es necesaria para producir más carros eléctricos. O sea, las industrias que vienen detrás del ensamblado de todos esos coches, el sistema eléctrico que venga incluido para que el coche pueda andar. Y pues también, o sea, podrías pensar, ok, reduje mis emisiones, pero solamente lo que sale o sea, lo que sale de tu escape. Sí, puedes haberlo reducido, pero esa misma reducción la estás compensando La estás volviendo a con, generar. bueno, más la estás volviendo a generar exactamente, la palabra compensando no es la correcta, sí, la estás volviendo a generar con lo que, o sea, con lo que viene detrás de la generación de esa energía, o sea, te da para que tú puedas andar en tu coche, pues, sustentable, ¿no? Sí, claro, ya no es Ecológico. tan directo de ver el carro sacando los gases, pero pues al final de cuentas, si tú vas a ver cuál es la generadora de electricidad para ese tipo de carros, vas a ver muchos más de esas industrias que generan esa electricidad, y vas a ver bueno, no mucho más, la misma contaminación que generaban todos estos carros que fueron sustituidos por carros eléctricos, ¿no? Y ya estás como ahí diciendo, pues ya reducí mi generación. Y dices, ahora voy a tener, incluso es esta onda de voy a tener varios carros, pero todos mis carros son eléctricos. Entonces, yo no estoy contaminando. Pero pues es lo mismo, al final de cuentas, Exactamente. pues tenía 10 carros y eran a base de gasolina, pero ahora tengo 10 eléctricos, ya no contamino así nada, puedo tener los que yo quiera. Pero pues al final de cuentas esta generación de energía te está llevando a generar la misma cantidad de emisiones que cuando la generabas directamente de tu carro, ¿no? Pero por ejemplo, ya hablamos un poquito de la energía eólica, pero pues no solamente está la energía eólica, ¿no? Hay varios tipos de energías alternas que Y, existen, ¿no? Bueno, perdón. y bueno, antes de continuar, nomás quería decir, bueno, por si alguien no conoce qué es la energía eólica, es la energía generada a partir del viento, ¿no? De la energía que nos proporciona el movimiento del viento, la cual es aprovechada para transformarla posteriormente en movimiento mecánico y finalmente nos da pues energía eléctrica. Claro, Sí, exactamente. O sea, por física conocemos que el momento da energía, entonces al momento de que tú, incluso, o sea, lo puedes tratar en casa, el momento es simplemente el movimiento de un objeto. Si tú haces esto con tus manos, pronto se van a calentar, estás generando energía a partir de momento. Es el mismo principio, y incluso en las hidroeléctricas se ocupa lo mismo, el mismo movimiento de las corrientes de agua
genera una energía y se ve, o sea, se ve en la antigüedad, obviamente no como una energía masiva, pero que se movían a lo mejor los molinos que estaban junto a los ríos. Normalmente así se ve luego en las películas o así, que está tu molino y ese molino se mueve por aire, o ya sea por aire o por el agua. Eso es básicamente generas energía, pero no estás generando energía eléctrica, solamente estás generando energía mecánica. Mecánica, exactamente. Y ya esta energía eléctrica dentro de esa gran turbina, hay una película, ¿no? Creo que yo la vi, creo que está en Netflix, la del niño que domó el viento, y habla Mm. en muy bien este tema de la energía eólica. Me parece que dentro de esa gran turbina de la generación mecánica que se da a través del viento, adentro hay imanes y obviamente por esta diferencia, bueno, por cuando haces mover dos imanes, se genera esta energía eléctrica, ¿no? Es el funcionamiento de los motores eléctricos. Y esta se da a base de este movimiento que es pues básicamente natural, ¿no? Ya lo hemos hablado, por ejemplo, en la publicación de nubes, cómo se da este movimiento de aire a base de la diferencia de temperaturas en el aire que existe, ¿no? Que hay masas de aire caliente, masas de aire frío, y cuando obviamente sabemos por termodinámica o por física de la energía que algo que tiene más calor viaja hacia lo que tiene menos calor. Por lo tanto, este movimiento de el aire caliente viaja hacia donde está el aire frío, es lo que nos da este movimiento y podemos aprovechar esa energía eólica. Pero como les decía, no es la única que existe, ¿no? También existen otros tipos de energía, por ejemplo, la energía solar, que yo creo que es, no sé, yo diría que la más conocida de decir, ¿sabes qué? Pues son los paneles solares que todos conocemos y que transforman esta energía fotosintética a transformarla en energía eléctrica, ¿no? Y son ahora sí que, como le diríamos, lo más común, porque solamente directamente del sol poner la fotocelda y directamente esa fotocelda te lo transforma en energía eléctrica, ¿no? Yo creo que hasta es lo más común. No sé si alguna vez vieron estas pilas para cargar tu celular que traía su fotocelda y se cargaba con la Ujú. luz del sol, o incluso las Pues incluso las calculadoras. calculadoras, exacto, sí, o sea, justo aquí tienen un panel solar, por si se te llega a acabar la pila, pues lo pones un ratito al sol Ay, ni y es siquiera es todo, ¿no? necesario que le dé directo, ¿no? O sea, yo creo que jamás me ha acabado la pila de una calculadora, pues porque A en mí algún tampoco. momento se carga indirectamente, ¿no? Y ponlo, alguna vez, ponlo, no sé si se acuerdan cuando salió el Pokémon Go, cuando toda la gente que salía a caminar y en algún momento yo fui de las personas que compró una de esas baterías que traía su fotocelda y pues mientras ibas caminando donde sea, pues tu celular no se le acababa la pila, ¿no? Y digo, por esta razón, esta energía solar es la más, pues yo diría que la más común, ¿no? Porque la puedes ver en cualquier tipo de lado y de cualquier tipo de tamaño, ¿no? No es como la energía eólica que necesitas una turbina gigantesca cuando puedes tener una fotocelda al tamaño de la que tiene tu calculadora. Incluso de esa misma energía solar hay incluso una que casi no se conoce, que es la energía solar termoeléctrica. Esta consiste en que la radiación solar va a calentar con un contenedor que tiene un fluido, ya sea agua. Por ejemplo, todos conocemos las máquinas de vapor. Pues ahora ocupas el sol para calentar esa máquina de vapor. Pronto ese fluido se va a evaporar y ese vapor caliente va a poder accionar una máquina después. O sea, es digamos un suceso de procesos, casi no se conoce este tipo de energías, pero pues igual se los comento, que ocupa la radiación solar para calentar pues agua o cualquier fluido hasta que se genere un vapor y va a accionar una turbina que va a generar posteriormente electricidad. No es una Por conversión de ejemplo, energías. en ese sentido de la energía térmica, este, un ejemplo podrían ser los calentadores de agua que se están viendo últimamente, los calentadores solares de agua, no como tal es energía Por solar, o paneles sea, solares. fotovoltaica, ándale, por paneles, porque no cumple la función de transformar la energía eléctrica. Lo que en ese caso se realiza, como dice Dani, el agua se guarda la energía térmica, la radiación proveniente del sol, y pues esa energía se conserva gracias al material con el que está hecho dichos dispositivos. Y bien se ha dicho, ¿no? O sea, como se conoce, bueno, creo que la mayoría conoce la frase de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y pues precisamente esta, la energía eléctrica, no sé, bueno, se podría decir que se crea del sol, pero pues esa energía realmente viene de otra fuente, ¿no? Del sol. No sé, o sea, digamos, es generada por la radiación solar,
y después llega a los paneles solares y se transforma en energía eléctrica. Posteriormente es el uso de este principio el que nos ha ayudado a poder generar diferentes alternativas más ecológicas para la energía. Claro, y es como, por lo que mencionas las máquinas de vapor, es como lo dijimos al principio, estas energías alternas son eso, un sustituto para la producción de energía. Por ejemplo, las máquinas de vapor se basan en este principio de cuando tú tienes el líquido, principalmente agua, la evaporas, este vapor tiene, pues, obviamente cuando lo mantienes en un espacio cerrado, lleva cierta presión y esta la transforma en energía mecánica que mueve tu maquinaria, ¿no? A través de poleas y de engranes y tales cosas, ¿no? En esta onda de la energía térmica, en esas máquinas de vapor, cuando se hacía en la antigüedad, se quemaba madera o carbón para hacer evaporar esta agua y que el proceso fuera de esa manera artificialmente y que el agua hirviera por un medio en el que nosotros le agregábamos combustible. Pero esta energía térmica se basa en el mismo principio de la máquina de vapor, solamente que esta agua ya no es evaporada por medio de la quema de combustibles, sino que es evaporada por la misma radiación solar, que obviamente este líquido, esta agua introducida en un contenedor adecuado con un material que permita la absorción de este calor, se va a evaporar y va a generar esta energía mecánica, ¿no? Entonces, bueno, está, como le decimos, la energía eólica, la energía solar, la energía térmica. También hay una controversia entre si meter la energía nuclear o no dentro de las energías alternas, pero aquí es un problema, ¿no? Porque hay dos ramas, los recursos renovables y los no renovables, ¿no? Como lo decíamos, nuestra mayor cantidad de producción de energía está basada en recursos no renovables o finitos que se van a acabar en algún momento, que no son para siempre, que no se regeneran. Y estas energías alternas se basan en materia prima o situaciones que de alguna manera se regeneran, ¿no? El sol tal vez en cientos de miles de años se va a explotar y convertirse en una grande roja supernova o cosas así, pero dentro de miles de millones de años, ¿no? Entonces, por el momento estamos diciendo que el sol es un recurso infinito dentro de lo que cabe, ¿no? Así como el viento, así como el agua, así. Entonces, esta parte de decir si meter la energía nuclear en lo renovable, en lo alterno o no, es porque esta energía nuclear se basa en el uso de elementos nucleares, como lo son el uranio, pero este uranio no es renovable. Pues yo creo que, pues sí es importante tomarla en cuenta. Normalmente digamos que en las mediciones o en los censos, en cuanto a estas cuestiones que realiza el gobierno, sí se tiene en cuenta esta energía como, pues sí se toma en cuenta más que nada. Y pues solo retomando los porcentajes, había mencionado que el 31% de las energías que se producen en México son energías renovables. Y pues me gustaría desglosar estos porcentajes y acá mencionar que sí se toma en cuenta la energía nuclear. Y pues se tiene que la energía geotérmica, creo que nos faltó mencionar esa energía, pero es la energía que se genera gracias al calor, digámoslo así, concentrado debajo de la Tierra. Por lo general los geysers, los volcanes, los geysers. Y todo. Exacto, de lava. Exacto, es agua pues que sale disparada del núcleo de la Tierra, bueno, de zonas profundas, debido a la presión y la temperatura que en esos lugares se genera. Ya regresamos al podcast, tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, tú estabas comentando. Hubo un pequeño error, pero si no mal recuerdo, había quedado estaba explicando la energía geotérmica. Lo repito rápidamente. Consiste en la generación de calor a partir de las presiones y temperaturas que se forman en el interior de la Tierra, cerca del núcleo o directamente del núcleo terrestre, y esta se ve reflejada como salidas de agua a presión en distintos puntos, como lo que se conoce como geysers.
Y pues eso solo para porque había mencionado la energía geotérmica, la cual constituye el 1.2% de ese 31% de energías renovables que se ocupan en México para la obtención en general de energía eléctrica. Después de eso, tenemos en un rango más alto a la energía nuclear, y ahorita regreso a ella. Bueno, no, de una vez la dejamos. Esta energía nuclear, como bien lo decía David, pues es un problema. Bueno, hay muchas cuestiones para considerarla o no una buena alternativa. Hay muchas personas o muchos grupos ambientalistas que se oponen a esta energía. A lo mejor desde mi punto de vista y desde lo que he investigado, o de lo que sé acerca de esta energía, a mi parecer, y es solo mi opinión, para mí sería la mejor la energía por la cual tendríamos que optar todos. O sea, para mí sería el punto de energía, digamos, más alto en cuanto a... Sería como a lo que tendríamos que aspirar o tendrían que aspirar todas las naciones para producir sus energías. ¿Y por qué? Porque en esta generación energética, por esta forma, existen dos vertientes, que es la energía nuclear por medio de fisión y la energía nuclear por medio de fusión. Digamos que ahorita la forma en que nosotros obtenemos la energía por este medio nuclear es por el medio de energía de fisión. ¿A qué nos referimos con esto? Se tienen dos átomos particularmente grandes, con número atómico grande, con un núcleo muy, muy cargado, en este caso el uranio. A este uranio se le inyectan neutrones, se concentran altas energías y se logra que ese núcleo de ese átomo se parta en dos átomos más chicos, que serían, creo que el deuterio, que es el que le sigue más abajo. Y en esa liberación de energía, cuando ese átomo se parte en dos, es donde surge la energía que es aprovechable. Entonces, en ese caso, partimos de un átomo grande, de un átomo radioactivo, como es un elemento radioactivo, como lo es el uranio, para obtener energía. Y sí, vamos a obtener productos muy contaminantes, muy, muy, muy peligrosos. Sí, pero pues podemos ver, perdón, podemos ver este tipo de energía quienes han tenido la oportunidad de entrar a algún laboratorio donde hagas soluciones químicas. Hay algunas reacciones las cuales liberan calor. Al momento en el que tú mezclas dichos compuestos o dichos elementos, se va a generar un nuevo, bueno, varios también compuestos, los cuales van a generar calor por el simple hecho de recombinarse o por el simple hecho de pasar un átomo al otro elemento y pues demás, ¿no? Son reacciones químicas. Se podría ver de esa forma. En el muy, muy, muy básico, en química la más general, cuando tú agregas un ácido a agua convencional, esta aumenta su temperatura por esta, por esta diferencia de moléculas, pero es la forma más sencilla en la cual se puede ver. Siempre cuando tú agregas un ácido y lo quieres disolver en agua, siempre se agrega de manera lenta, porque este reacciona de manera violenta, liberando calor. Pero bueno, sí, prosigue, bro. Ajá, en ese caso, como mencionan, digamos, es una forma a lo mejor un poco más fácil de entender, solo que en ese caso de la energía nuclear, pues no es como que algo así, digamos, que necesita tan poca energía, algo así como decía David, de mezclar agua con algún ácido. No, en ese caso sí es inyectarle cantidades muy, muy grandes de energía para que esas cosas puedan surgir así como funcionan. Y, bueno, por otro lado tenemos la energía de fusión nuclear, que es la energía que se ve en las estrellas, y particularmente en el Sol. Partir de un átomo sencillo para dar lugar a un átomo más, para dar lugar a un átomo más complejo. Y es como pasa en nuestro Sol. Surge este proceso de fusión nuclear y pues yo creo que nos lo han dicho en algún momento en la escuela, en la secundaria, en la primaria, que algún día la energía del sol se va a acabar. ¿Y en qué consiste esto?
todos los átomos de hidrógeno que tiene el Sol, que es el primer elemento de la tabla periódica, algún día, cuando se acabe toda su energía, que son esos átomos de hidrógeno, se van a convertir en átomos de helio y ya no va a tener, digamos, ese combustible básico para pues para que siga viviendo, ¿no? Funcionando así como funciona. Y pues es a lo que probablemente podríamos aspirar, a partir de átomos, de ese átomo sencillo de hidrógeno, y ocuparlo para crear y de hecho creo que ya se hizo, Sí, ¿no? o En algo China, se había algo leído así. en China, que crearon un reactor nuclear de fusión que producía más calor que el mismo Sol. Claro, y está Entonces, esta parte que me parece que ese no genera residuos contaminantes, ajá, ¿no? exacto, probablemente si se obtiene, por decirlo, creo que aquí sí no sé si directamente se obtenga el helio como producto, pero pues si fuera el caso, se puede ocupar para otros procesos. Sería o hasta Incluso cosas, ¿no? Pues no sé, ahí sí, la verdad que sí estoy desinformado, a lo mejor si alguien sabe. bueno, quienes están un poco más familiarizados con como este tipo de temas bueno, yo lo he visto como en teorías de conspiración y todo eso. eh, Hay un modelo hipotético que se podría crear con tecnologías avanzadas, una esfera Dyson, que es básicamente una esfera que englobe, me parece, que no sé si a la Tierra o al Sol, Al pero sol. para extraer al Sol, sí, que extraiga directamente su energía. Eso nos Ujú. ahorraría mucho, o sea, digamos, se pierde energía literalmente del viaje de los fotones que vienen del Sol hacia la Tierra. Entonces nos ahorraríamos como toda esa pérdida de calor y de radiación poniéndola directamente en una esfera que englobe al Sol. Claro, Eso es, bueno, bueno, esa parte de esa tecnología, bueno, no creo en qué video lo vi, igual yo, pero es como tecnología ya muy avanzada y muy de Ujú. civilización súper que puede explorar el universo y así. Pero en esta parte de decir, hablar acerca de la energía nuclear, yo creo que está súper satanizada por por el clásico Chernobyl, ¿no? De la explosión Sí, nuclear, de todo el daño que sí es real que causa la radiación. Claramente la radiación es peligrosa, pero este fue más que nada un error humano, ¿no? Un error humano que provocó la explosión del reactor y que se diera pauta a todo lo demás peligroso que se ha dado. Según yo, también tengo esos porcentajes, me parece que este porcentaje de energía nuclear en México es el 2%, ¿no? ujú. 2%. O sea, realmente es muy poco. Y como lo decimos, si realmente se diera esta parte de decir, ok, estamos utilizando fisión, pero empezamos a invertir y a investigar en hacerlo fusión, la cual, hablando un poquito desde la Promete ignorancia, mucho. promete mucho y podría no generar residuos, podríamos dejar de preocuparnos de esta parte de es que los residuos nucleares son muy dañinos también, porque es cierto, sí, los residuos nucleares son muy dañinos. Ciertamente son, si se disponen de manera adecuada, pues no causan mayor daño, pero pues eso depende de cada país, ¿no? Aquí algún día hablaremos de residuos y aquí no se procesa ni el 50% de residuos en México, que se va a Sí, procesar los sí, sí. nucleares. Pero está esta contraparte de decir, ok, si esta fisión genera residuos, por qué no vamos hacia la fusión? Y lo intentamos llegar a esa meta de producir esta energía y obtenerla de manera adecuada y sin contaminantes, porque es la parte que se pelea mucha gente de decir, es que el uranio no es renovable, no, en algún momento el uranio se va a acabar, pero si nos Ujú. basamos a partir de la fusión, que es a partir de un átomo más sencillo, claramente un átomo más sencillo es renovable y lo podemos obtener de una manera más sencilla. No es como el uranio, que tenemos que esperar miles de millones de años para que se genere y poder extraerlo, ¿no? O sea, esta parte que digo Ujú. está súper satanizada por las películas, por los documentales, por las imágenes de mutaciones y tal, pero si se hace Sí, de manera adecuada, hay países sí, que son líderes en energía nuclear. sí, pues no se niega que pueda haber ciertos problemas, ¿no? Ciertas, pues, repercusiones. ajá, repercusiones, ¿no? Más que nada, ciertos inconvenientes si es que no se manejan repercusiones si no se manejan las cosas de forma adecuada, porque pues sí, sí, de repente puede pasar algo como en Chernobyl y
pues, pues no se trata de eso, se trata de que las cosas se manejen bien y de que pues cosas así no sucedan, sino que igual que chiste tendría. Sí, claro, o sea, yo Exacto. creo que nadie crea una planta nuclear o la construye esperando Con que el un día fin. explote, ¿no? O sea, o queriéndola explotar, Exactamente. ¿no? O sea, No, obviamente no. son accidentes y pues por la mala organización, por la mala o por el desconocimiento o por falta de interés o incluso falta de presupuesto en la infraestructura pueden llegar a causar este tipo de accidentes, ¿no? Pero este tipo de accidentes pueden pasar en cualquier ámbito, como lo hablamos ahorita de la explosión de esta planta en Campeche, pues era a base de petróleo, pues al final de cuentas también pueden explotar, ¿no? Y no es como culpa de una sola persona, pues porque sabemos que el petróleo es peligroso, es inflamable, tal, y sabemos que esto es peligroso, pero pues tratamos de la mejor manera de ahorrarnos este tipo de accidentes, porque no solamente nos cuesta el ambiente, nos cuestan vidas humanas. Sí, nos chinga a nosotros también. Claro. Exacto. Y bueno, moviendo un poquito más hacia otro tipo de energías, tenemos también la energía, a lo mejor no muchos lo han escuchado, que es la de biomasa. Esta energía a partir de biomasa se va a escuchar ahora como muy contradictorio, pero se da gracias a la quema de productos de origen vegetal y animal. En pocas palabras, biomasa es todo aquello que nosotros consumimos. Por ejemplo, la cáscara de un plátano es biomasa. Eh, Incluso las bacterias que se producen, o bueno, que se dejan a crecer en un bioreactor para producir cerveza o para producir yogurt y demás, también son biomasa. A final de cuentas, biomasa es todo aquello que está vivo y que puede servir como vivo y también muerto, ¿no? Que también puede Mm, servir, pero bueno, todo de origen orgánico que puede ser usado para energías. Esta biomasa, como toda esta quema perdón, de productos orgánicos, se prensa, bueno, primero se crean como las cenizas y como todo este tipo de cortezas y todo eso, y todas estas se prensan para poder prender combustibles. Es una forma de energía renovable, se podría decir que es como un carbón vegetal, el cual podría por completo sustituir al carbón convencional. Y ujú. es un proceso mucho más económico y mucho más ecológico, porque al final de cuentas, las emisiones, por así decirlo, de dióxido de carbono que genera esta quema son menores, e incluso ese dióxido de carbono se puede usar para otros procesos. Otra fuente de energía que también se asocia mucho como esta de biomasa es la de biogás. De hecho, tenemos una publicación Mm, que habla sobre biogás. Si quieren pueden ir a checarla, pero les comentamos aquí rápido qué es el biogás. Se produce biodegradando materia orgánica. Es decir, al momento de que tú biodegradas materia orgánica, un ejemplo muy sencillo es en la composta. ujú. En la composta degradas materia orgánica y de cierta forma esta composta se calienta, la pila de composta se calienta. Es esa misma utilización de energía, pero en una escala más industrial. No se podría decir que es un proceso muy semejante, pero es una manera de asemejarlo, ¿no? Lo más posible. Sí, Ujú. básicamente este tipo de biocombustibles se asemejan muchísimo a los gases Eh, que ocupamos normalmente, ¿no? El etanol, está el bioetanol, no me acuerdo cómo creo que es el no, no. propano, o no me acuerdo cuál es el que utilizamos para cocinar, pero hay un proceso de generar un biocombustible que es muy similar al propano y el cual se utiliza ya incluso en algunas situaciones para como sustituto totalmente de este gas que utilizamos para este tipo de acciones. Como lo dicen, básicamente se basa en degradar este tipo de toda esta materia orgánica y estos vapores que genera se convierten a través de un proceso en biocombustible. Y es como diseñar un Ajá. arma de doble filo de manera buena, pues porque al final toda esa materia orgánica posiblemente la vas a tirar y la vas a llevar a un vertedero donde no va a ocupar nada, ¿no? Y si ya sea la quemas para producir esta biomasa y generar entre comillas carbón vegetal, puedes en un proceso industrial ocupar el mismo CO2 que estás produciendo y no dejarlo a que se genere en un vertedero. Asimismo, en esta parte de estar produciendo el biocombustible a base de la degradación, la materia orgánica se va a degradar, la tires en la calle o la tires en un vertedero, pero pues si lo puedes aprovechar de cierta manera, perdón,
producir este biocombustible, te sale un arma de doble filo de decir, incluso yo, por ejemplo, en una materia hablábamos de un tema que posiblemente me gustaría tocar, que es la economía circular, donde este tipo de residuos, que por ejemplo yo expuse acerca de una industria productora de harina de maíz, donde todos estos residuos de la harina de maíz se pueden utilizar para producir biogás o biocombustible, y este biocombustible puede ser utilizado para las mismas máquinas que producen la harina de maíz, como para los autos o las transportadoras que lleven, valga la redundancia, este transporte desde el campo hasta la industria, ¿no? Entonces ya no tendrías que gastar en un combustible convencional, en gasolina, diésel, a base de energías contaminantes, sino que con tu propio residuo puedes generar esta energía renovable, porque si estás produciendo harina de maíz y harina de maíz, siempre vas a tener un residuo, y en vez de tirarlo, mejor lo aprovechas, te creas tu biocombustible y dejas de consumir otro tipo de combustible que es contaminante al final de cuentas. Y de hecho, digamos, un ejemplo es algo que se ha estado haciendo con por ejemplo, muchos granos. Por ejemplo, el maíz, algunos cereales como el trigo, la cebada o el sorgo, o también incluso la caña de azúcar, pero principalmente el maíz. Lo que se ha hecho, pues como bien lo mencionan, es obtener combustibles, en este caso a partir de es el etanol de biomasa, se le conoce, que pues principalmente es bioetanol. Se le da el nombre bio porque viene, pues es producido biológico. A partir de, se lleva a cabo por un proceso biológico en el cual, pues aprovecha el maíz, y está chido porque en muchas industrias lo que se hace es tratar, en ese caso, no sé, algún cereal, aprovecharlo, hacerlo combustible, e incluso el cereal sobrante, digamos como la cáscara o en general la materia, la biomasa sobrante, se ocupa para el ganado. Entonces estás, digamos, en ese sentido matando dos pájaros de un tiro. Perdón por el corte, hubo un fallo técnico. Estaba diciendo, me acaba de quedar en esto de matar dos pájaros de un tiro. Andaba mencionando que pues se suelen usar, digamos, algunos cereales para la producción de combustibles. Por ejemplo, el maíz ocupado para el bioetanol. En ese caso, a lo mejor ese cereal, o bueno, ciertos cereales se obtiene el combustible, y la biomasa sobrante se ocupa para alimentar ciertos animales, ganado en general, para ganadería. Y algo, no tengo los nombres ni el dato, ojalá podamos hablar de esto en algún otro podcast, pero estaba viendo que existen procesos para la creación de biocombustibles donde se involucran, bueno, normalmente para producir estos biocombustibles se ocupan bacterias, levaduras, pero pues se puede hacer, digamos, la combinación de ciertas levaduras, de ciertas bacterias, en donde, digamos, que se llevan a cabo múltiples procesos, no simultáneos. Digamos que primero pasa uno y después avanza el otro. El otra vez estaba leyendo que se está innovando, se están buscando, digamos, alternativas, donde en esto, principalmente creo que era con caña de azúcar, generación de biocombustible con caña de azúcar. Pues primero una bacteria, una levadura se encarga de consumir todo el carbono proveniente de la caña de azúcar, y en el proceso se genera dióxido de carbono. Y esta bacteria nos da como resultado creo que producía algún ¿cómo se llama? ¿Fermentado? Ajá, perdón, ¿cómo dijiste la palabra? Ajá, algún producto, la verdad. Tenía el nombre, pero se me olvidó. El chiste que en conjunción con otra bacteria, la otra bacteria aprovechaba ese CO2, y el subproducto se lo comía, y al final acababas obteniendo un porcentaje del biocombustible y un porcentaje de otra cosa, bueno, no era dióxido de carbono, creo que era hidrógeno, creo que hasta incluso obtenías hidrógeno, pero pues es eso, ¿no?
ocupas, digamos, este enemigo, este contaminante que es el dióxido de carbono, con la ayuda de una bacteria para obtener otra cosa. Y bueno, eso solo era un ejemplo. Ya si hablamos después de esto, ya les traeré los datos Sí, completos. Más detalles. hay mucho para extenderse en esa onda de los biocombustibles, pero como bueno, lo veníamos hablando hace rato, dimos porcentajes de lo que era la energía nuclear, de lo que era la energía geotérmica, pero bueno, ya hablamos de la energía solar, pero para darles el dato, por lo menos aquí en México, de ese 31%, lo que se genera en México de energía solar es el 4.3%, así como de la eólica, en México se produce de ese 31%, es 7.5% pertenece a la energía eólica, ¿no? Que es la energía del viento. Y por último, la energía que tiene mayor cantidad de porcentaje, con un 16%, es la energía hidroeléctrica, que se basa en el uso del agua, del movimiento del agua para generar energía. Como daba un ejemplo Dani, pues yo creo que muy bueno, el hecho de los molinos en la antigüedad. Está esta típica imagen de un molino al lado de un río que está movido por la corriente de agua, y eso hace que se procese el grano que se está cultivando en esa onda, ¿no? Yo creo que es muy de hablar de algo asiático o así, que por lo general ahí se veía, ¿no? Que están esos molinos que son de viento y esos molinos que son de agua, pero esta onda de hidroeléctrica se basa en eso, de un cierto río, pues sí, más que nada río, que tiene un cierto movimiento de agua. Tú pones en medio una presa, una hidroeléctrica, y ese movimiento de agua te mueve unas turbinas que, por el mismo principio que en el de la energía eólica, estás produciendo energía. Pero aquí, como lo dije, es el mayor porcentaje que tenemos de generaciones de energía alterna, que es la energía hidroeléctrica. Pero no le podemos echar totalmente flores a las energías alternas, porque como lo hablábamos en un principio, esto de alterna solamente es un sustituto menos problemático a lo que tenemos actualmente. Como en algún momento se sustituyó la mano de obra humana por maquinaria a base de carbón, hoy en día lo estamos sustituyendo a lo mejor por energía eólica, hidroeléctrica o energía solar. Pero esto no significa que sea la solución perfecta para la producción de energía, porque como lo hablábamos en el nuclear, uno de los problemas del nuclear tal vez es la residuo nuclear, porque todas estas energías alternas generan residuos y generan problemas de igual manera, en menor medida, eso sí. Por eso es la alternativa a usar. En este punto de las hidroeléctricas, obviamente, como lo decimos, se tiene que construir una presa y alterar el ecosistema de ese río que se está utilizando para generar energía eléctrica a base de esta hidroeléctrica, ¿no? O sea, es un ejemplo muy sencillo, es que si algún tipo de especie de pez o algo así viaja a través de ese río, estás obstruyendo su paso y por lo tanto estás cambiando su estilo de vida y estás alterando el ciclo con el cual esa especie se supone que tiene que seguir, bajar al río a lo mejor para reproducirse, para dejar sus huevecillos o cualquier cosa, y le estás obstruyendo ese paso, cambiando el ecosistema, y tal vez ahí abajo alguna especie se aprovechaba para alimentarse de ese pez y ahora lo estás dejando sin alimento, ¿no? Entonces es esta parte de, es muy bueno tener energías alternas como la hidroeléctrica, que es la que más se ocupa aquí en México, pero también está esta parte de, pues güey, también tienen ese cierto porcentaje de daño que pasa tal vez invisible, y mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues es que ya es la solución en definitiva las energías alternas, cuando también tienen estos pequeños problemas que se deben de tratar. Sí, exactamente. Por ejemplo, igual en la energía solar, pues podemos tomar en cuenta, pues sí es una energía que podría sustituir en mayor cantidad la eléctrica producida por termoeléctricas, pero también hay que tomar en cuenta qué se necesita para mantener un panel solar en perfectos estados para que pueda producir lo que necesita producir. Como todos sabemos, su pues... eficiencia no baje. Exactamente, o sea, como todos sabemos, el sol pues gasta todo por el hecho de la radiación solar y básicamente porque genera calor, ¿no? Entonces, si tú tienes un panel solar, el cual
Al principio te da muy buena eficiencia. Primero hay que tomar en cuenta la manufactura del panel solar, ¿no? ¿Qué se necesita para llevar a cabo este panel solar? Pues a lo mejor circuitos fotoeléctricos, se necesitan a cabo pues las varillas de metal para sostener este panel solar, pero al paso de los años, al paso de los incluso de meses, se va desgastando este panel solar y por lo tanto le tienes que dar un mayor mantenimiento que el que le darías a una termoeléctrica, por ejemplo. Estos son otro de los motivos. ¿Qué Ujú. tan rentable o qué tanta contaminación podría generar este mantenimiento de los paneles solares? Porque, pues como decía, todo se gasta, entonces este es otro de las contrapartes, por ejemplo, de la energía solar, viéndolo desde ese punto de manufactura, que además de lo que se necesita para fabricarlo, ¿qué se necesita para mantenerlo en óptimos estados? Esta es la contraparte de la energía solar. Muy buena energía, pero ¿qué se necesita para que la mantengas bien? Y no solo para Sí, pues, mantenerla, porque como tú dices, tiene un ujú. ciclo de vida y en algún momento, por más que le des mantenimiento, va a Ya no te va a terminar servir. siendo inservible Y y exacto. va a Y, generar por un ejemplo, residuo. los paneles que pongas hoy no te van a durar tal vez ni 30 años, No te pues van a mucho durar menos toda la toda la vida, existencia de la toda la humanidad. existencia. O sea, No es en como de, algún pues momento con los vas a estos tener que 15 reemplazar. paneles voy a generar energía para mí, mis hijos, mis nietos, sus hijos, sus nietos. No, No, en algún momento lo vas a tener que reemplazar. Y todos estos paneles solares no es como que desaparezcan, ¿no? O sea, obviamente se tienen genera un que residuo y se ir a tienen algún que lado. tratar y se tienen que disponer de cierta manera. Y como lo decíamos, en algún momento ojalá hablemos de este tema de los residuos, pero pues aquí en México, por lo menos aquí, ese tema de los residuos está muy más para allá que para acá, o sea, está muy mal. Entonces no se Ujú. le da una buena disposición a eso, ¿no? Entonces, esto puede ser tanto en el hecho de los paneles solares como la energía eólica, ¿no? Esas turbinas también tienen un ciclo de vida y por las condiciones ambientales pues se llegan a dañar, ¿no? También llueve, hay viento, hay obviamente por el viento se mueve polvo, partículas que van obstruyendo esas turbinas y las van dañando y en algún momento las tienes que cambiar. Por más mantenimiento que les des en algún momento se va a desgastar por más bien que las tengas y las vas a tener que cambiar y esas turbinas que ya no te sirven van a producir un residuo. Por ejemplo, aquí una vez vi un video de una persona que hacía un review de un carro de Tesla, ¿no? Que es un carro eléctrico, Mm. yo creo que el más moderno. Y también hablábamos un poquito de esto, tanto de la generación que se tiene que hacer de energía, pero aquí también hay otro problema, ¿no? Se dice que el carro eléctrico es 100% ecológico, pero ¿con qué se hace una batería? Por lo general, pues Ujú. se hacen baterías de litio, ¿no? Y Ujú. este litio no es como que llueva litio, ¿no? No es como que nos aparezca en las manos. Este Así litio se de, tiene que ahí extraer está. de minas, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. se da un impacto Ah, ambiental a esa parte de tener que minar y minar y minar y minar para obtener litio y sustituir todos los carros de gasolina y sustituirlos por carros eléctricos que tienen una batería de litio que está extraída impactando el terreno donde se hizo la mina y donde se extrajo todo ese litio, ¿no? Entonces también esa es otra de las contrapartes de decir, ok, los carros eléctricos no contaminan, pero pues está esta parte de la batería, de la generación eléctrica que se le tiene, de cómo se genera esta energía eléctrica que ocupan, y pues al final de cuentas si sumas todas estas partes, pues termina siendo exacto. prácticamente E lo mismo o incluso, más. Y además no es incluso, como que, ajá, ajá. Ah, bueno, nomás quería decir, incluso, por ejemplo, eso se le agrega, imagínate, pues ya teníamos el primer problema de hace un rato que era cambias tus carros eléctricos, pero pues no cambias la fuente de energía. Dices, bueno, ya cambias la fuente de energía también y ya tienes tus carros eléctricos. Después a lo mejor ocurriría el problema que tú mencionas, que es esto de, bueno, hacer esos carros conlleva un gasto. A lo mejor no solo de la batería de litio, pero pues ya es un gran problema, pero en general hacer todo el carro lleva un gasto de recursos y todavía un tercer problema sería todos los carros que ahorita tenemos, ¿a dónde irían a pasar, a parar? exactamente. Claro, o sea, Y yo decía que, o sea, no solo es como que vayas a minar con puras personas y saquen litio y automáticamente ya el litio que extraes directamente de la mina ya te sirva y directamente va al coche. O sea, no, se tiene que pasar por un proceso, lleva máquinas especiales para extraer metal, máquinas especiales para ese metal, tratarlo por si está contaminado, por si contiene óxidos, por si contiene algún otro
contaminante, pues purificarlo, por así decirlo, purificar el litio para que quede literal para la batería y todavía eso añádele el proceso de crear la batería a partir de ese metal que ya pasó por todo un proceso de extracción, purificación, etc, etc, etc. Entonces, pues no es como que lo pintan muy bonito, así como de, energía de autos eléctricos con una batería de litio, porque no es como que la extraigas directamente de la mina y la pongas en tu coche y ya estuvo. Sí, claro, o sea, tiene Lleva que cierto llevar proceso específico para que pueda funcionar bien. tanto la Ujú. extracción como la purificación, el procesamiento, la creación de la batería lleva una parte contaminante, pues increíble, ¿no? Que al final de cuentas aquí podemos decir, incluso contamina más o de igual manera que un carro normal, como lo decía Guevara. Después todos estos carros que se están sustituyendo, ¿a dónde van a ir a parar? ¿No? Se van a convertir en un residuo que obviamente tiene partes que no que ni de pedo se degradan en cientos de miles de Ujú. años, y nada más los vas a ir a amontonar a un vertedero, ¿no? Entonces vas a generar mucho más parte de esta contaminación. ¿No? También está la parte, como lo decíamos, de la parte nuclear, de todos estos residuos nucleares que se genera de la fisión, pero pues vimos una solución, ¿no? Que si nos basamos en la otra contraparte, que es la fusión, podemos evitarnos, suponemos, hablando de la ignorancia, producir todos estos residuos, que de cierta manera incluso podemos aplicarlo como la economía circular y aprovechar todos estos subproductos que estamos obteniendo a obtenerlos o aprovecharlos en nuestro mismo proceso, ¿no? Para evitarnos este tipo de contaminación, ¿no? Yo creo que es como esta parte de lo que hemos hablado de energías alternas, de que se necesitan ocupar. Yo creo que, como lo decíamos en un principio, la parte de ocuparlas te da un beneficio a largo plazo. Por ejemplo, desde mi perspectiva, aquí en mi casa tenemos calentadores solares y tenemos y recolectamos por lo menos agua de lluvia. Entonces, esta parte, hablando de los calentadores solares, nos hacen un parote en el hecho Sí. de dejar de ocupar tanto gas. Antes, diario era de prende el boiler, prende el boiler, prende el boiler, diario para bañarnos, ¿no? Yo por lo menos aquí en mi casa somos tres. Entonces, eran tres personas que diario ocupaban una cierta cantidad de gas para calentar su agua para bañarse. Y estos calentadores solares nos hacen un parote de reducir el consumo de gas, pero cañoncísimo. No digo, yo no lo pago, no lo pagan papá, pero pues al final de cuentas es algo que veo cuando llegan los recibos o bueno, perdón, cuando vamos a rellenar el tanque de gas, de ya no se rellena tan seguido como se tenían que Ujú. rellenar. Por lo menos aquí en mi casa tenemos hasta 4 tanques de gas, porque se ocupaban los 4 tanques de gas en un tiempo muy corto. Entonces, para no tener que estar yendo viaje y viaje, rellenábamos 4 y los ocupábamos muy rápidamente y los teníamos que volver a rellenar. Ahora simplemente de repente digo, pues es que nada más vamos a rellenar uno, todavía tenemos 3. No, pues espérate hasta que se acaben, y pasan meses hasta que se acaben todos los 4, porque esta onda del calentador solar, que no se basa en una super tecnología, nos está haciendo un parote. Con la pura Ujú. radiación solar y el calor que se está absorbiendo por ese material, nos está calentando el agua. Está esta contraparte de, ok, ¿y qué onda cuando no hay sol? ¿No? ¿Qué onda cuando no hay sol? ¿Qué onda Ujú. cuando Ujú. hay lluvia, tormentas y tal? Pero por esta parte de, ok, ¿qué tal si no solamente ocupáramos esa parte de ocupar la Perdón. energía solar, sino si aunado aquí en mi casa ocupamos esos calentadores solares y aparte tuviéramos un generador eólico, pues ya cuando no hubiera sol tendríamos el viento, ¿no? De una Ujú. tormenta o cualquier cosa así. Y pues al final de cuentas ese gastito que hacemos de gas cuando no hay sol, lo sustituiríamos por utilizar el generador eólico, y ya no tendríamos que utilizar gas, ¿no? Entonces esta parte de, ok, puedes hacerlo, esto lo puedes hacer incluso desde tu casa, de sustituirlo tal vez en algún futuro, no sé si aquí, viviendo con mis papás, o tal vez ya si yo tengo alguna casa, tener este tipo de energías, pues porque al final de cuentas yo creo que es lo más rentable a futuro, ¿no? Porque no es tan fácil hablar de tener una planta nuclear en tu casa, ¿no? No, Es no. a lo que se supone que deberíamos aspirar. Eso es aspirar a nivel país, a nivel continente, a nivel mundo. Pero a nivel personal podrías aspirar a estas tecnologías renovables sencillas que puedes aplicar desde la comodidad de tu casa.
Perfecto. sí. Y pues bueno, se los dejamos a que igual lo reflexionen, a que lo piensen también si tienen igual alguna otra pregunta acerca de todo Investiguen, esto. porque Investiguen si pues pueden, o sea, no, tampoco nos nos crean a dejamos un montón nosotros todo, o sea, porque de al final cosas de en el cuentas es, camino. exacto, o sea, al final de cuentas es un podcast mitad opinión y mitad datos, ¿no? Entonces, tampoco nos crean toda la información, no se queden con lo que les digan, entonces también investiguen por su parte si es que tienen ganas, si necesitan más información y quieren saber, pues mándanos mensaje y nosotros les podemos proporcionar ligas o más información. Y pues nada, se lo dejamos en consideración. Consideren si tienen la oportunidad de cambiar a energías renovables, de reducir su consumo, de reducir o de disponer de mejor manera sus residuos. Y pues creo que estas serían como las conclusiones del podcast. En pocas palabras, Sí, sí, energías renovables sí son una buena alternativa, pero a lo mejor habría pero pues que no hay optimizar un poco más. hay que optimizar y como pensar, no ir como que a lo bruto, porque pues podríamos pensar, la solución es que vamos a llenar todo el pinche desierto De de paneles Sonora solares. de paneles solares, no, aguas. Sí, Estamos cayendo en un error, ¿no? O pues en todos lugares vamos a poner antenas eólicas, ¿no? Pues es que no todos los lugares son adecuados para... son adecuados, no hay vientos tan fuertes y así. Entonces sería, pues si esto te interesa, pues sí, si esto te interesa, puedes ir viendo, pues investigando formas alternativas. A lo mejor si quieres implementar algo, pues como lo decíamos, puedes empezar por si tienes la posibilidad de poner un calentador solar en tu casa Ahí y es cosas así. la parte más sencilla porque te digo, no ocupas una super tecnología. Incluso he sabido de gente que por sí misma pone paneles solares en su casa y pues al final de Ujú. cuentas tienen una reducción de costos. A lo mejor inviertes mucho en un principio en los paneles solares porque son caros de cierta manera. Ya hablamos que son caros pues porque no porque ya está preestablecido, ¿no? El costo de las energías comunes, pero a largo plazo vas a ver cómo se reduce el costo de lo que gastas en energía. Incluso vas a producir mucho más energía de la que alguna vez hubieras podido comprar. Esta parte Exactamente. Ujú. de lo que siempre les decimos, si no se queden con esto como que es la verdad absoluta. Yo creo que siempre los aburrimos con lo mismo, investiguen, la información está ahí. Y si quieren, en Sí, dado caso de que nosotros hablemos ya sea más a grandes rasgos de biocombustibles, de energía solar, de cómo funciona a nivel más técnico, o de- cómo funciona más la específicamente. energía nuclear, hablando ya ahora sí de esta parte de residuos, de la economía circular, de lo que les mencionábamos. Los comentarios están abiertos a que comenten cualquier tipo de información que Manden un ustedes mensaje. incluso sepan, ¿no? Así de, no, pues Ujú. yo sé que en mi ciudad se está aplicando esto. Y órale, o hay estas campañas para empezar a utilizar esto, ¿no? Entonces Igual si siempre, tienen datos, pues nos pueden dar y nosotros con Sí, gusto aprendemos, ¿no? sí, claro, o sea, nosotros no sí, sí, sí. sabemos todo, ¿no? Al final de cuentas también estamos No, aprendiendo. probablemente no sepamos nada. Entonces, siempre los comentarios, mensajes, historias, todo está abierto para que, pues, tener la información, ¿no? Hay Ujú. tanto ustedes como nosotros y nutrirnos mutuamente, ¿no? Que al final de esto se trata esta onda. Pero pues bueno, yo Sí, creo sí, que sí. aquí De eso terminamos se trata. este podcast. Espero que les Sí, Sí, haya es cierto. gustado, que hayan aprendido espero algo, que que hayan, esperamos que lo hayan disfrutado, que que lo mínimo se Aquí hayamos hayan abajo entretenido. pasado están, chido. aquí abajo están todas nuestras redes sociales, Facebook, Spotify, Instagram, YouTube. Si lo Eh, están escuchando en YouTube o perdón, en Spotify. Y pues bueno, les dejamos, estamos a su disposición. Y pues nada, eh, espero que estén bien. cualquier duda o tema que gusten que hablemos, pues nos los pueden pedir. Y pues aquí estaremos, como siempre, cada domingo, Domingo. acompañándolos Den en like, compartan, su podcast, comenten. Compartan, que es lo más, que Los es lo más Bioinges. importante para que también se enteren otras personas y Claro, también puedan nutrirse de información. claro. Y Entonces, pues si les gustó, esperamos que se suscriban, que le den like, pues nos que vemos compartan con sus amigos conocidos y, Activen notificaciones. sí, hey, pues nos vemos en la siguiente emisión de este podcast. y Ya nos veremos de vemos. qué hablemos. Nos Cámara banda. banda, Hasta luego, Adiós. está cuídense. chido.